Buenos días, mi nombre es Leandro Sgroy y el trabajo que les voy a presentar se denomina Determinación de coeficientes de desagregación temporal para construcción de curvas IDF en Ciudad de Rosario. Este trabajo, del cual soy coautor conjuntamente con Miguel Lovino y Gabriela Müller, y todos pertenecemos al Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático CEBARCAM de la Universidad Nacional del Litoral. Bien, ¿qué son y para qué sirven las curvas IDF? Bien, comenzando por qué son curvas que concentran o contienen información de intensidad de precipitación para eventos de distintas duraciones y que se asocian a un periodo de recurrencia, un periodo de retorno. Esa recurrencia normalmente se considera en años, es el periodo de tiempo en que un evento de determinadas características se registra al menos una vez. En la figura de la derecha podemos ver una imagen de una serie de curvas IDF, donde en ordenadas tenemos valores de intensidad de milímetros por hora en abscisa duración. Y vemos cómo la intensidad de la precipitación disminuye a medida que aumenta la duración del evento. Asimismo, para una duración específica, determinada, vemos que la intensidad aumenta a medida que aumenta el periodo de retorno, es decir, a medida que el evento se hace más extraordinario. Vemos ahí en esa curva que denominadas TA, TB y TC, que son distintos valores de recurrencia, donde TA es menor y TC es mayor. La forma de vincular la recurrencia con la frecuencia es a través de la fórmula que ahí se presenta. Y vemos debajo, por ejemplo, dos ejemplos de para qué se utilizan las curvas IDF. Son utilizadas más que nada en trabajos de ingeniería e hidrología para diseño de obras de control. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se construyen? Para determinar cómo se construyen, tenemos que pensar en una función de probabilidad, una función teórica. Esta función lo que hace es relacionar una lámina precipitada con una recurrencia y maximizarla. Entonces, primeramente el dato se corrige por un factor de 1,13, por tener un dato de medición en un intervalo fijo. Se ajusta a una función de distribución, que es la función esta de Humbel, que se usa muy comúnmente. Esta función tiene dos parámetros, como se ven ahí, que dependen de estadísticos de la serie que se analice. Bueno, ¿qué información se contó? Trabajamos con información de la estación Rosario Aero en dos formatos. Primeramente, en formato de fajas, fotos de fajas que se fueron digitalizando, y seguidamente con datos de pluviómetro en formato digital. El periodo de las fajas es de 1936 a 1989, como se muestra ahí, con algunos faltantes, y el periodo de los pluviómetros, o del dato de pluviómetro, es mayor, de 1935 a 2017. Como la cantidad de fajas era bastante, se decidió en la digitalización que solamente se haría la digitalización de fajas que presenten descargas completas del canjilón, y la digitalización cada 15 minutos como marca que tiene la faja. Se utilizó un software y se obtuvieron datos de precipitación para distintos intervalos de tiempo menores a un día. Posteriormente se construyeron las curvas que interesan. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se trabaja sobre una faja. Se digitaliza, se van haciendo marcas cada 15 minutos o cada vez que digamos, interese tener el dato. Se construyen curvas de precipitación acumulada y se dividen, digamos, las variaciones de precipitación en delta T y se construyen curvas de intensidad. Bien, lo que se logra es obtener una serie de datos mostrados en esta planilla, donde cada columna representa la precipitación máxima para distintas duraciones. Se trabaja con cada columna de distinta duración, y se utiliza la función de Gumbel para maximizar y hallar los valores de precipitación asociados a una recurrencia. Entonces aquí tenemos el primer ensayo, que sería la construcción de una IDF de control basada en datos de fajas. Entonces, en la planilla tenemos cómo se trabajó la información, se obtuvo los datos de intensidad, de precipitación en milímetros por hora para distintas duraciones, que son en columnas, y recurrencia, que son las filas. Se construyeron curvas, como se muestran en la gráfica de la derecha. Estas curvas son de ecuaciones de dos parámetros, y para cada una de las recurrencias analizadas se tiene su ecuación. Y cabe preguntarnos para qué hacemos todo esto. La finalidad de esto es determinar
cuáles son los coeficientes de desagregación que se asocian a esas curvas construidas mediante esta metodología. Entonces, como primer paso para determinar estos coeficientes de desagregación, lo que se hizo fue construir una curva de precipitación acumulada media ponderada para todo el periodo, es decir, los 28 años de datos de fajas, una por cada año, y se construyó una curva promedio, que es la curva que se figura en verde. A través de esa curva, si uno ingresa con una duración que interese, se puede obtener un valor de porcentaje de lluvia para ese tiempo. Entonces, de esa forma se obtienen coeficientes de desagregación, como se muestran en la tabla de abajo. Entonces, el paso siguiente fue ver qué dice la bibliografía sobre estos coeficientes de desagregación, y vemos que esta tabla tomada de Samanillo, hecha por García, compilada por García, muestra que para la región de Argentina, básicamente tenemos datos de Argentina y datos de Córdoba, los valores de coeficientes son ostensiblemente mayores que lo que obtuvimos nosotros para las mismas duraciones. Entonces, si bien parece consistente, vamos a emplear otro enfoque para ver si podemos mejorar estos coeficientes. Entonces lo que decidimos hacer es trabajar directamente con los valores de precipitación máxima acumulada y mínima acumulada por cada año. Entonces, por ejemplo, para el año 1961, como se muestra en la tabla, debajo se muestran todos los eventos digitalizados de ese año para esas duraciones, y en rojo se marcan el evento que acumuló mayor precipitación y en azul el que acumuló menos precipitación, es decir, los extremos. Y decidimos quedarnos con esos dos valores por cada año. Posteriormente, con esos dos valores por año, para los 28 años, se construyó esta curva, ¿sí? Teniendo en cuenta esos extremos. Las líneas llenas son los valores de máximo y las líneas de punto son los valores de mínimo. En verde se muestra la curva por medio de todo esto, es decir, 28 más 28 son 56 valores. Y de esta forma análoga se obtuvieron coeficientes de desagregación temporal. Estos coeficientes son ostensiblemente mayores que los obtenidos anteriormente, particularmente para duraciones menores a los 480 minutos. Y finalmente, ahora sí, con estos coeficientes de desagregación, vamos a construir la curva IDF sintética. Bien, en este caso, la curva IDF sintética para su construcción requiere el dato de la precipitación máxima diaria anual. Es decir, de todo un año se toma el máximo valor de precipitación que se registró. Y así de todos los años. Con esta serie, nuevamente se aplica o se utiliza la función de Gumbel para maximizar y asociar una recurrencia, y se determinan los coeficientes, y se utilizan, perdón, los coeficientes de desagregación temporal para llevar esa lluvia de 24 horas a duraciones menores. Y es lo que obtenemos en esta siguiente gráfica. Bueno, en la tabla muestran nuevamente las intensidades maximizadas en milímetros por hora en distintas recurrencias y duraciones, y a la derecha nuevamente utilizamos ecuaciones de dos parámetros para las ecuaciones de cada curva asociada a cada recurrencia. Parecen bastante simples, pero cuando hacemos la diferencia entre la curva construida de forma sintética y la curva de control, vemos que esas diferencias son mayores, son considerables y mayores, particularmente para eventos menores a 240 minutos de duración. Esas diferencias se cuantificaron a través de dos errores, que son el error absoluto medio y el error cuadrático medio, como se muestran en la tabla de la izquierda. Arriba tenemos los coeficientes que se usaron en su construcción, y acá tenemos la duración, la fila siguiente el error absoluto medio, y por último el error cuadrático medio. Y vemos que esos errores son bastante considerables, sobre todo para duraciones menores a 240 minutos. Entonces lo que se realizó fue una calibración, haciendo un ajuste de parámetros para cada duración y contrastando esa diferencia entre la curva sintética y la curva de control. Se llegó a este nuevo set de coeficientes producto de la calibración, que son los que se muestran remarcados en rojo. Estos coeficientes son algo mayores, particularmente para las duraciones menores que los anteriormente obtenidos, y vemos que las diferencias cuantificadas a través de los errores son mucho mejores. Bien, con este último
set de valores de los parámetros obtenidos, se reconstruye la curva IDF sintética, la metodología es la misma, y por último lo que se realiza es una validación de la curva sintética construida con este último set de valores y una curva IDF de un trabajo realizado por Basile en 2012. Basile ha construido curva IDF para la ciudad de Rosario utilizando una ecuación de 3 parámetros, como se muestra ahí. Se reconstruyó la curva, cada curva con esa ecuación, y se comparó a través de sus diferencias y se ajustó un gráfico de dispersión con la curva sintética construida con la última metodología, con los últimos coeficientes obtenidos. Y se ve que el ajuste es muy bueno. Tenemos en el gráfico de la derecha la curva en las abscisas, la curva de, digamos, los datos de la curva de Basile, y en ordenada los datos de la curva sintética. Vemos que el ajuste es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se construyó una curva IDF de control que se basó en datos de las fajas plurigráficas. Es una metodología muy tediosa porque hay que trabajar con muchas fajas, esto requiere mucho tiempo. Se determinaron coeficientes de desagregación temporal para distintas duraciones, lo cual permite aplicar una metodología sintética. ¿Sí? Esa metodología sintética tiene la ventaja de que es un método mucho más expeditivo, y hemos determinado que a través de la calibración y a través de los errores, esas diferencias entre la curva sintética y la curva de control eran mínimas. A su vez, se validó con un trabajo anterior realizado por Basile y se encontró que esa validación era muy buena por la excelente correlación que existía. Bien, entonces, en definitiva, lo que resta por mencionar o hay que remarcar es que el uso de curvas sintéticas construidas con coeficientes de desagregación temporal adecuados eh, permite obtener, digamos, una curva que en comparación con las curvas de control basadas en datos plurigráficos tiene diferencias mínimas, lo cual es muy importante porque es una metodología sintética, una metodología mucho más rápida y que se puede aplicar mucho más rápidamente sin tanta pérdida de tiempo. Muchas gracias.